chat. Shalom, shalom a todos nuestros hermanos. Bendiciones en este día, culminando ya el Shabbat. Hicimos Abdallah, Baruch Hashem y estamos aquí con la Parashat Toldot, que es de generaciones. Estamos en un tiempo maravilloso, espectacular, aún teniendo todas las batallas que estamos atravesando. A veces tenemos que luchar contra todo lo que se presenta. En el caso mío, para estar aquí sentado me es un poco incómodo. Tengo hace apenas 3 días un dolor muy fuerte en la parte baja, muy baja aquí de la columna, la parte de abajo, cual no me permite hacer ciertos movimientos, inclusive no puedo estar sentado, es muy doloroso. Y también he tenido algunos otros síntomas y situaciones. Nuestra hija también tiene fiebre, dolor de garganta, fiebre alta, pero nosotros a mal tiempo, buena cara, decimos. Y muchas veces quisiéramos todos estar llenos de la energía y de la alegría, del gozo, amén, y predicar con esa fuerza que Hashem nos da. Pero quería pasar por aquí para saludarlo a Pablo allá en Brasil. Esperemos que estén bien todos por allá, mirando todo lo que estamos viviendo el mundo entero, aquí en los Estados Unidos, todas estas cosas que están sucediendo. La Parashat Toldot nos habla de generaciones, nos habla de la vida de Isaac, cómo Isaac tuvo que luchar para llegar a tener un hijo, el cual era una promesa. Hashem le prometió a Abraham y Isaac que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y en la vida hay que luchar, porque a pesar de que Hashem le da una promesa, a Abraham de que su descendencia sería poderosa, a pesar de que Hashem le da una promesa a Isaac, que su descendencia sería poderosa, Rebeca no podía concebir, era estéril. Y tuvo 20 años orando Isaac por su esposa Rebeca, para ver cumplir la profecía de concebir un hijo. En este caso tienen hijos gemelos, Esaú y Jacob. Saludo a Mela Rangel, bendiciones. Amén, muchas gracias. Cecilia Balandrán, bendiciones. A veces las personas creen que nosotros los pastores o los servidores no nos pasan cosas, nos pasan. Llevo 3 días, 4 días con pudiera decir un desequilibrio en el azúcar, en la presión. Yo no padezco la presión, pero no sé. Soy una persona normalmente que hago ejercicios y trato de alimentarme bien, pero no sé, hubo un desequilibrio en el azúcar, en la presión, cosa no me había pasado, me dio un dolor muy fuerte en la espalda, todavía lo tengo, lo que no me permite hacer ningún prácticamente ejercicio, ni moverme, ni trabajar prácticamente, con situaciones extrañas, pero bueno, hay que seguir adelante. Igual que la hija mía hoy ha tenido fiebre alta, hemos decidido suspender los servicios en la congregación, producto de muchas cosas, pero esperemos que todos nos vayamos mejorando. A Tonya Nick Smith, muchas bendiciones. Con ese nombre no sé si habla español o habla inglés. El Captain Benjer, no sé tampoco si habla inglés o español, pero anyway, welcome everybody and God bless you everybody. I'm speaking about the parasha. Estoy hablando de la parasha de esta semana, de cómo hay que luchar por todas las cosas. Una de las cosas que estamos viendo es que hay un espíritu de confusión, de engaño en las naciones.
Cuando algo se desata, cuando algo se desata en el mundo entero a través de este virus que hay, el cual hasta este momento hay diferentes tipos de interpretaciones, cómo surge, de dónde viene, cuál es su cura y cuál es su patrón, su comportamiento de este virus. Desde diciembre, llevamos ya 11 meses, más de 11 meses con esta situación del virus y no se ha encontrado realmente una explicación legítima, aunque por lo menos se pongan de acuerdo, inclusive los médicos de la ciencia y los médicos que estudian la nutrición, el mundo del campo orgánico, los médicos naturales, que son los que no les recomiendan medicina a las personas, sino que les recomiendan cosas naturales. Los científicos y los pastores, nadie hasta esta fecha tenemos algún conocimiento. Muchas personas de lo que está pasando con el virus, pero todavía no hemos llegado a una conclusión de cuál es el comportamiento de este virus, porque el virus sí enferma, sí mata personas. Muchas gracias, Cecilia. He escuchado muchas personas que han estado muy enfermas, muy mal. En los hospitales ahora mismo se encuentran muchas personas. Aquí hay un brote otra vez en esta ciudad. Cuando estamos ya casi a 12 meses de haber comenzado el brote todavía hay muchas personas contagiadas, hay muchas personas en los hospitales enfermos. Yo he decidido suspender el servicio en la congregación. Muchas gracias, Elisheva Sembrano, muchas gracias. Amén. Amén, así por los méritos de Yeshua Mashiach. Espero que estés bien ahí en Venezuela y pueda Hashem bendecir y guardar y proteger la vida de ustedes. Estamos viviendo un tiempo muy no sé cómo decirle, muy confuso. El virus ha generado una cadena de patrones de situaciones muy fuerte. Encima, amén, gracias, Elba. También las elecciones han generado un espíritu fraudulento. Entonces, tenemos un virus que gran parte de las personas dicen que es fraudulento. Tenemos unas elecciones donde están reconociendo los propios medios de televisión a esta altura que han habido irregularidades, y las irregularidades no es otra cosa que fraudes. Entonces, lo que tenemos en el ambiente ahora es un espíritu de engaño, un espíritu de confusión, un espíritu de fraude. Y ese espíritu se cierne sobre muchos países, muchas naciones, trayendo situaciones incómodas en las personas. Entonces, o más que nunca tenemos que estar más agarrados de Dios y buscar más al Todopoderoso. Porque esto va a desatar un espíritu de ateísmo. Estos gobiernos que están rigiendo las naciones actualmente, o que están tratando de tomar posesiones en las naciones ahora mismo, son gobiernos ateos y no son gobiernos legítimos, no son gobiernos que traen paz o que al menos luchan por traer los principios básicos de la Biblia, que es lo que puede traer paz y tranquilidad y prosperidad en nuestras naciones. Sin ir más allá y regresando a la parashá de hoy habla de cómo Rebeca fue estéril y Isaac tuvo que orar 20 años por su esposa para concebir y que se llevara a cabo la profecía. Abraham y Sara tuvieron
que tuvieron que esperar más de 70 años para ver la respuesta a una profecía. Isaac 20 años, Raquel 14 años, Hannah, quien fue la madre del profeta Samuel, según el Midrash, 19 años. Entonces podemos ver que Hashem bendice, pero hay que esperar, hay que confiar en Él. Y eso es lo que nos está enseñando esta parashá de esta semana, que ha culminado hoy Shabbat, y vamos en camino al próximo Shabbat, si Hashem nos permite. Sí, que el camino con el Eterno no es un camino fácil. Está lleno de problemas, motivos, inclusive que te llevan a veces hasta tirar la toalla. El camino a la fe consiste en confiar en el Eterno para poder superar todos estos problemas y cambios radicales en los momentos de crisis de la vida. El apóstol Pablo, Rav Shaul, uno de los discípulos no oculares, pero llamados por el propio Mashiach a predicar, en Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor en Mashiach? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el tiempo, todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El camino de la fe no dice sin todas estas cosas somos más que vencedores, sino en todas estas cosas, en todos estos obstáculos, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, muerte, en todas estas cosas somos más que vencedores. No por medio de nuestros propios méritos, sino por los méritos de aquel que nos amó hasta la muerte. Así que el camino de la fe, tanto en Abraham como el de Isaac, consistía en confiar en el Eterno para la solución de cada problema que humanamente era imposible resolver. El segundo lugar, este texto nos enseña que las promesas del Eterno no se cumplen sin la colaboración del hombre. Aunque Isaac había heredado las promesas dadas a su padre, que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar, no se quedó quieto esperando pasivamente el cumplimiento de las promesas. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Isaac comenzó a orar para que se manifestara las profecías. A muchos de nosotros nos han dado profecías, a muchos de nosotros nos han hablado, pero a veces nosotros nos quedamos sentados esperando que esas profecías se cumplan. Imagínese usted Isaac, quien es la promesa de Abraham, y su esposa estéril. Entonces, ¿cuántas cosas habrían pasado por la mente de Isaac? Isaac pudiera decirle a nuestro Creador: tú le dijiste a mi padre que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar, pero yo llevo 10 años casado con mi esposa. Esto es un ejemplo, ¿no? Y no tengo hijos, no me da descendencia. Tengo 12 años, tengo 14, tengo 15. Pero el punto es que Isaac oraba en y por las promesas que le fue dado. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Basada en las promesas que el Eterno nos dio. Confiar en esas promesas y esperar pacientemente que esas cosas se van a cumplir. Hashem le dijo al pueblo de Israel en Egipto: yo los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Pero no era tan fácil el camino a llegar a la tierra que fluye leche y miel. Era un camino lleno de retos. En el camino tuvieron que cruzar el mar, tuvieron que luchar contra Amalek, tuvieron que luchar contra muchas naciones que no le daban el paso, no le daban agua, no le daban comida. Fue fuerte, se dice muy fácil, 40 años en el desierto, pero no es fácil, son 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Luego, cuando llegamos a la tierra prometida, después de 40 años en el desierto, aprendiendo de Hashem y luchando contra las naciones que se oponían, entonces nos llega la noticia de que en Jericó hay gigantes, que está poblado.
¿Y cómo hacemos para entrar a la tierra prometida? Con altas murallas. Hashem no solamente abrió el mar, ahora decide tirar esas murallas. Tirar esas murallas para que el pueblo de Israel entrara. Pero antes de eso puso el temor en el pueblo. El pueblo de Jericó tuvo miedo y salió corriendo. Las murallas, Dios abrió la tierra, las murallas fueron tragadas por la tierra. Si las murallas caen hacia los lados, entonces le sería muy difícil al pueblo entrar a Jericó. Hashem abrió la tierra, las murallas cayeron, se cayeron enterradas en la tierra y quedó la tierra plana como si no hubiera murallas. Y así el pueblo pasó. Pero aún así, el pueblo tuvo que esperar, tuvo que estar 7 días dando vueltas a Jericó, tuvo que sonar los chofares, tuvo que actuar. Lo que nos enseña la Biblia, lo que nos enseña la Torá, y nos muestra, lo vemos, lo estudiamos, es el mismo patrón, pero con diferentes eventos y formas. A cada uno de nosotros se nos ha prometido cosas, pero debemos nosotros confiar en esas promesas, trabajar en esas promesas, trabajar en el cumplimiento de esas promesas. Hay muchas personas que dicen, tendré un hijo. O le dicen, vas a tener un hijo. Y a veces nos desesperamos porque pasan 2, 3 años y no hemos visto ese hijo. Pero Isaac esperó 20 años orando. Y recuerden que la descendencia de Isaac no podía pararse porque Hashem había prometido que su descendencia sería numerosa en la tierra. Entonces es muy importante que nosotros entendamos es muy importante orar para que se cumplan esas cosas que son obstáculos. Una de las cosas que aprendo, todos los días aprendemos todos nosotros, aprendemos de todos. Muchas veces nosotros nos rendimos muy fácil en la vida, ante cualquier cosa. En la vida hay que batallar. La Biblia dice que todos somos más que vencedores. Así la Biblia nos llama. Aunque tengamos miedo, somos más que vencedores. Aunque Gedeón tenía miedo, el ángel de Hashem le dijo, varón fuerte y valiente. A veces en la vida hay que enfrentar las cosas aunque tengamos miedo, pero no las enfrentamos solo, las enfrentamos con Hashem a nuestro lado. Hashem nos dará el vigor, la fuerza, la salud y la oportunidad para salir adelante. El Eterno ha creado la oración para poder colaborar con el hombre en el cumplimiento de los planes de la tierra. Así que las profecías en la Escritura no están puestas solamente como una decoración, como un adorno histórico de predicciones bonitas para que nos asombremos de la grandeza del Eterno, sino que podamos colaborar con Él para el cumplimiento de sus planes que han sido revelados de antemano. Hay un ejemplo en el libro del profeta Daniel, cuando entendió que el tiempo se estaba acercando para el cumplimiento de una promesa profética, se puso a orar y ayunar para que se cumpliera esa profecía. Daniel 9:2, verso 3, capítulo 9 de Daniel. Y en el año primero del reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Eterno, que fue revelada el profeta Yemigajo, Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Elohim, el Señor, para buscarle a Él en oración y súplica, en ayuno, silicio, ceniza. El gran secreto para tener el éxito en el reino de los cielos es colaborar con el Eterno en el cumplimiento de las profecías, mis hermanos. Dice la Biblia, y oró Isaac al Eterno en favor de su mujer. Entonces, una de las claves que vamos a empezar a decir aquí, cómo orar para traer las profecías y se cumplan en nuestras vidas. Una de las cosas que me gusta a mí de nuestro Padre Celestial es que no va a permitir que tú mueras en el escenario incorrecto. Hashem va a permitir que se cumplan tus propósitos en la tierra. Y para eso debemos orar junto con Él.
Número 1, Isaac oró basado en las profecías que habían sido pronunciadas sobre la descendencia de Abraham y sobre él en particular. Eso es muy importante. Tú le has dicho a mi padre, Abraham, que nuestra descendencia será tan numerosa. Esto no significa, en primer lugar, que no estaba buscando sus propios intereses en la oración, sino los intereses del Eterno. Igual que el Mesías Yeshua, según Mateo 22, 42, donde está escrito, no sea mi voluntad, sino la tuya. El motivo de la oración es que la voluntad del Eterno se haga en la tierra. En segundo lugar, significa que oró con fe, confiando que el Eterno es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Isaac oró fervientemente. Hay veces que nos levantamos y no sentimos el deseo de orar. Hay veces que nos levantamos y no oramos. Suele suceder a veces, no común, es decir, oramos todos los días, pero hay un momento en un día que tú sientes que no oras y sabes que estás mal. Y mientras pasan las horas sabes que hay algo que está mal y es que violaste la oración. La oración es un poder extraordinario que da fuerza a tu alma, a tu espíritu. Eso me ha pasado a mí. Pero cuando yo me hinco, me humillo y lloro de la manera que yo quiera buscar, me postro ante Hashem, cada uno lo hará a su forma que crea. Pero el problema aquí es orar. Yo no sé si tú vas a orar de rodillas, hermanos. Yo no sé si tú vas a orar parado. Yo no sé si tú vas a orar en la cama. Yo no sé si tú vas a orar en el autobús. Yo no sé si tú vas a orar en el aeropuerto. Yo no sé si tú vas a orar en el hospital. Lo que tú no puedes dejar de orar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque Hashem es una energía. Y cuando tú oras, Él es como que tú te conectas con la energía de Hashem. Y esa energía es luz, es poder, es fuerza. Isaac oró fervientemente. La palabra traducida como oró es vayetar, que viene de una raíz que tiene que ver con abundancia. Esto significa que el rezo de Isaac era un rezo insistente por 20 años. Isaac oró sin cesar. Número 3. Su oración insistente duró 20 años. Es amazing esto, poderoso. Isaac intercedió por su esposa. Con toda seguridad podemos decir que tanto Isaac como Rebeca oraron. Es muy difícil, pero existe ver hoy hombres, esposos orando por su esposa orando por sus esposos. Y ahí donde le damos nosotros entrada a los espíritus de oscuridad que ataquen. Pero si nosotros oramos, el hombre ora por su esposa por el esposo y se unen, el Satanás no entra. La Biblia dice, no des lugar a Satanás. No des lugar, no permita que entre, bloquéalo. Bloquéalo. Como en el fútbol. En el fútbol hay 4 o 5 defensas. ¿Cuál es el trabajo en el fútbol de 4 o 5 hombres en la retaguardia? Se llaman los defensas. Son los que no permiten que el balón pueda entrar en la puerta de ellos. Ellos hacen todo lo posible porque ese balón entre. El hombre y la mujer son los muros, las murallas de oración para que no permita que el pecado, la maldición no entre hacia los hijos, ni entre hacia los nietos, ni a los hijos de los hijos. En el nombre maravilloso de Yeshua. ¿Cómo vamos a orar nosotros? Hay que orar constantemente. Número 4. Isaac intercedió por su esposa. Con toda seguridad podemos decir que tanto Isaac como Rebeca oraron pero la Torá dice que solo la oración de Isaac fue oída. ¿Por qué? Porque él era un hijo de un justo y ella no. Y por eso su oración fue más eficaz. También podemos destacar el hecho de que es más potente orar por otros que por uno mismo. Cuando uno sale de sí mismo y se preocupa por los demás, es desatado el poder divino sobre los necesitados. La intercesión es muy poderosa cuando nosotros intercedemos por los necesitados. Y cuando tú hablas de oración, y cuando tú hablas de esto que estamos hablando, esto es importante. Hasta la gente se va de Facebook. Es que la gente se va de las congregaciones, se van de Facebook. Porque la gente, hay un espíritu desatado ahora mismo de engaño, de mentira, de orgullo, de arrogancia en las naciones. Y tienes que saber que ese espíritu, dice el libro de 1 Tesalonicenses, 1 Corintios, el libro Apocalipsis, dice que ese tiempo vendría. El profeta Daniel lo dice, que vendría un tiempo
que vendría un tiempo de oscuridad sobre la tierra. ¿Y qué es la oscuridad? El engaño, la falsedad, la mentira. Isaías 5:20 dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno, a lo amargo dulce, a lo dulce amargo, a la luz tinieblas, tinieblas luz. Y ese tiempo se está desatando en nuestros ojos, lo estamos viviendo. La gente ya no tiene fuerza. Mira, siguen bajando los números en Facebook en vez de subir, porque la gente no está conectada en la oración, la gente está conectada con sus intereses. Y los hijos luchaban dentro de ella, dice Génesis 25:22. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué yo? Y fue a consultar al Eterno. La palabra hebrea que ha sido traducida como luchaban es Baitroxaxu, que es difícil de entender y viene de la raíz Raxat, que significa luchar, pero también está relacionado con la palabra Rat, que significa correr. Y por esto los rabinos interpretaron esta palabra en el sentido de que los niños estaban luchando dentro de su vientre para salir corriendo, y de allí surgió el Midrash que dice que cuando Rebeca pasaba por un lugar donde estudiaban la Torá, Jacob corría dentro de ella agitándose para salir. Pero cuando pasaba por el lado de una casa de idolatría, Esab se agitaba para salir. Así que el Targum traduce el texto diciendo que se empujaban entre sí. Aunque eran hermanos, no había una armonía. Cada uno cargaba sus propios intereses. Y así está el mundo hoy. Ese vientre de Rebeca representa prácticamente el mundo hoy. El mundo de los hijos de la luz y el mundo de los hijos de las tinieblas. El mundo de la idolatría y el mundo de los justos. El mundo de los que buscan estudiar Torá y el mundo de los que se alejan de las leyes de Dios. Hoy el mundo nos está enseñando algo muy importante. Hoy se ha convertido en Estados Unidos, ha habido un gran fraude. ¿Y saben dónde se está luchando este fraude, mis hermanos? En las cortes de justicia. Este fraude se está luchando con las leyes. Y es que las leyes son muy importantes. Las leyes es lo que trae la luz y la justicia de Dios en la tierra. Si nosotros quitamos las leyes, ¿cómo podremos traer justicia? Por eso que nuestros países están pasando la pobreza. Por eso tú dices, ¿qué está pasando en nuestros países? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando en todos estos países que estamos viendo nosotros? No solamente las ideas equivocadas, erróneas, y los gobiernos que se están levantando para usurpar y para traer engaño, mentira, caos, miseria. También, juntamente a la naturaleza, estamos viendo en Centroamérica todo lo que se está desatando. Y es que uno dice, ¿y hasta cuándo? Pero es que cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre ejecuta estas abominaciones, cuando el hombre exalta la idolatría, la mentira, el engaño, cuando los medios de noticias se corrompen y ciegan su entendimiento a través del dinero y transmiten un mensaje que no es real, que no es transparente, la gente se confunde. Y es muy importante que nosotros estemos realmente bien enfocados en lo que estamos haciendo, hermanos, porque no solamente los medios de comunicaciones han estado dando últimamente medios confusos, mensajes confusos, mensajes erróneos. El que debería ser el pueblo sacerdotal de Dios ha estado transmitiendo un mensaje también, medio parecido. Dios es bueno, Dios salva, pero a la misma vez dicen que las leyes de Dios están abolidas, que el Shabbat está abolido, que las fiestas están abolidas, que el comer coche, comidas limpias está abolido. Y eso lo hemos escuchado nosotros por los últimos 1800 años, porque desde los años 170, 200, 300, se ha venido enseñando toda esa corrupción dentro de la teología. Y hay que enseñar la verdad. Hoy ponía un pastor en el Facebook, obviamente yo no digo sus nombres en su congregación por respeto, porque ante todo me queda ética, tengo ética.
Decía, vengan hoy a la congregación, estaremos enseñando del rapto. Le diremos cómo se deben cumplir las profecías y en qué momento nos iremos a un rapto. Yo le envié un mensaje, le dije, ¿hasta cuándo seguirán engañando a la gente? ¿Por qué hay necesidad de manipular a la gente? Y le voy a decir una cosa, es verdad. La gente le gusta la manipulación. Yo estoy hablando aquí una palabra de verdad, transparente. Y tenemos 6 views. Si estuviera manipulando a la gente, tuviera 500 views. Si yo fuera una persona que estuviera manipulando a la gente y hablando engaño y mentira, tuviera 5,000 views. Pero yo no voy a caer en esa trampa. Así me quede con 1 view o con 0. Tú no necesitas para predicar la palabra tener 5,000 views, 500. Tú no necesitas manipular a la gente. ¿Cuántos views tenía Noé? ¿Cuántos seguidores tenía Noé? Noé predicaba la palabra. Eso es lo que nos mandó el Eterno, predicar la verdad. Eso es una de las cosas más importantes. La Torá nos sigue hablando del nacimiento de Esaf y Jacob. Dice Génesis 25:25, salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaf. El nombre Esaf viene de la palabra Asui, que significa hecho, terminado. Un Midrash dice que nació hasta con barba y dientes como un hombre mayor. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaf, y lo llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. La palabra hebrea para talón es ekef, que de hecho hay una parashá que se llama así. Como la cabeza simboliza el principio de algo, el talón significa su final. El hecho de que Jacob estaba agarrando el talón de Esaf significa que finalmente será él el que tome el dominio en el mundo. Cuando el dominio del imperio romano es destruido en la venida del Mesías, el imperio hebreo dominará. El imperio romano es destruido con la venida del Mesías y el imperio hebreo dominará el mundo entero. Y eso está profetizado en Daniel capítulo 2, versos 34 y 35. Estuviste mirando, dice así Daniel 2, versos 34 y 35. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez. El hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron como el tamo de las eras en verano. Y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Es un gobierno. Las piernas y los pies de la estatua simbolizan el imperio romano. Este imperio será golpeado en los pies, el mismo lugar que Jacob agarró de su hermano. Y así se establecerá el imperio judeo-mesiánico en toda la tierra. Y lo vuelve a profetizar Daniel en el mismo capítulo 2, versos 44 y 45. Dice, y en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos. Y él permanecerá para siempre, tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó al hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Elohim ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. Miren cómo los hombres de aquel entonces buscaban el rostro de Dios, profetizaban, tenían una voz clara, eran trompetas de Dios en la tierra. ¿Y hoy qué está pasando en la tierra, hermanos? ¿Qué está pasando hoy en la tierra? ¿Dónde están los hombres, las mujeres justos, transparentes de Dios, que no buscan ningún interés, sino que la voluntad de Hashem sea establecida en la tierra? Pero la gente seguirá, las personas seguirán detrás de las falsas profecías. La gente seguirá detrás y bajo la manipulación humana. Porque hasta que tú no seas libre y entiendas
que solamente Abacadosh es el que te guía, el que te enseña. A Él es el que tenemos que buscar, a Él es el que tenemos que servir con todo temor. Más adelante el libro del profeta Daniel se presenta la influencia romana como una bestia terrible. Y el final de su influencia será cuando venga el Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Daniel 7, versos 13 y 14. Daniel, esto es lo más lindo que hay en este momento, hermano, hablar de esto. Daniel 7, 18. Si usted no siente fuego dentro, no tiene que empezar a saltar y mover la cabeza, nada, pero si usted no siente un fuego dentro de usted, por esto que estamos hablando, entonces usted tiene que orar para recibir liberación. Porque entonces el espíritu del Mashiach no está en ti. El espíritu del Ruach Kodesh no está en ti. Tú tienes que buscar esa llama que entra dentro de ti. Dice así Daniel 7, versos 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado el dominio, gloria y el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Verso 18. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Verso 26-27. Pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado y aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Dice el libro del profeta Días, verso 21, está escrito: y subirán libertadores al monte Sión para juzgar los montes de Saf, y el reino será del Eterno. Así que el nombre de Jacob puede ser entendido como el que vence al final y el que suplanta al final. No hay ninguna profecía que habla de la restauración de Edom después de la destrucción y la historia en los últimos tiempos. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Así pasarán 6,000. 60% son 6,000 años, desde Adán hasta que se cumpla la profecía de la victoria del menor sobre el mayor. Génesis 25-27. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre íntegro que habitaba en tiendas. Jacob era íntegro, como se dice, tam. En hebreo se dice tam, que significa que es decir, Jacob era íntegro, en hebreo tam, que significa, según Rashi, que no era hábil para engañar, como Esaú. Íntegro y sencillo era Jacob. Y los rabinos interpretan la palabra tienda como una referencia a las tiendas de Shem y Eber, que según la tradición eran directores de un centro de estudio donde impartían enseñanzas espirituales. Otra acción sería interpretar esta palabra en relación con Génesis 4:20, donde tiene que ver con la crianza de ganado. En el libro de Yashar dice que Jacob vivió en tiendas criando ganado y aprendiendo las instrucciones del Eterno y los mandamientos de su padre y su madre. ¿Vieron la diferencia? Verso 29 de Génesis 25. Un día cuando Jacob había preparado un potaje de lentejas, Esaú vino del campo agotado. Ese día era la muerte de Abraham y Jacob, con 15 años de edad, estaba preparando una sopa de lentejas para consolar a su padre. Las lentejas son usadas para dar a personas que están de luto. Según el Midrash, Esaú volvió del campo agotado después de haber matado a Nimrod y 2 de sus hombres. Es decir, que ese día murió Abraham y ese día Esaú derrotó a Nimrod. Es decir, que dentro de Esaú había una fuerza y esa fuerza se vería reflejada muchos años más tarde como un imperio. Pero de eso hablaremos después. Y ojo con esto, Esaú derrotó a Nimrod, pero derrotó el físico
de Nimrod, el espíritu que habitaba en Nimrod, ha seguido y continúa hasta que no venga el reino mesiánico y no vengan los juicios del Eterno y sean todos estos espíritus juzgados y tirados finalmente al agua de fuego, donde allí quedarán. Luego, nosotros tendremos que mantenernos firmes, luchando, orando. Somos diferentes. Génesis capítulo 25, verso 31. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. ¿En qué consistía la primogenitura? La primogenitura consistía en la responsabilidad de conservar las tradiciones familiares y el derecho de representar la familia y servir como sacerdote con los sacrificios. Antes del pecado con el becerro de oro, todos los primogénitos de Israel eran sacerdotes, pero después de los levitas fueron puestos en su lugar. Éxodo 19, versos 22 y 24 y número 8, 18. El primogénito también recibió una doble porción de la herencia del padre, tal como está escrito en Deuteronomio 21, versos 15 y 17. Veremos qué recibió un primogénito. Si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito es de la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá al primogénito al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor, a él pertenece el derecho de la primogenitura. Y de ahí que dice el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 16, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaf, que vendió su primogenitura por una comida. Entonces, aquí dice la Biblia, en este verso que acabo de leer, que dice que Esaf era profano. Así que la palabra que se encuentra en la traducción griega que se tradujo como profano es bebelos. En la traducción de los 70 o de la Septuaginta se puede encontrar la misma palabra en 1 Samuel 21:5 como traducción de la palabra hebrea hol, que significa profano, común, y viene de la raíz que significa hacer hueco, perforar, vaciar o dañar o romper. Que estos son uno de los significados. Esto nos enseña que Esaf era una persona vacía por dentro, con una imagen de respeto por fuera, que no hacía diferencia entre lo sagrado y lo común, que no valoraba su llamado espiritual como sacerdote y solo vivía para llenar sus deseos naturales sin importar las consecuencias futuras. Apreciaba más lo material y el placer que los valores santos y eternos. Despreciaba todo el plan de redención que había sido revelado a Abraham y Isaac. Con su manera de ser, dañaba la imagen del Eterno y no podría ser ni el representante de la familia del Eterno, ni el canal de bendición para las naciones. Por esto Hashem lo aborreció, y eso está escrito en Malaquías capítulo 1, versos 2 y 3. Yo os he amado, dice Hashem, pero vosotros decís, ¿en qué nos ha amado? ¿No era Esaf hermano de Jacob? Declara Hashem. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaf, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Así que el carácter y las actitudes de Esaf eran aborrecibles para el Eterno. Es obvio que su padre Isaac no era consciente de la maldad que se escondía detrás de la fachada respetuosa. En Génesis 26:1 dice, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar y a Abimelech, rey de los filisteos. Según el libro de Yashar, este Abimelech fue el hijo del rey anterior que vivía en tiempo de Abraham, que había recibido el mismo nombre. Abimelech significa mi padre es rey. Isaac tenía planes para bajar a Egipto, para escapar del hambre, como lo había hecho su padre. Y se le apareció a Hashem a Isaac, dice el verso 2 de Génesis 26, y dijo, no descienda a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Isaac había nacido en la tierra Israel y además había sido ofrecido como sacrificio al Eterno. El Midrash dice que por esta razón fue consagrado de una manera especial y no podía bajar a Egipto. Esto fue una prueba de fe para Isaac. Egipto representa el sistema de este mundo. Cuando estamos en una crisis donde buscamos nuestra ayuda,
en el mundo o en el Eterno confiando en sus promesas? Cuando estamos en una crisis, ¿dónde buscamos nuestra ayuda? ¿En el mundo o buscamos de Hashem? Excuse me. Isaac tenía que confiar en la promesa del Eterno para poder seguir viviendo en una tierra que no producía. Eso es lo que necesitamos nosotros. Hoy dice la gente, perdió Donald Trump. Donald Trump nunca perdió, Donald Trump ganó. Pero cuando hablo de Donald Trump, yo no hablo de un hombre. Yo estoy hablando de leyes, de principios, de un sistema que ama la vida y no la muerte. Génesis 26:3 dice, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Aquí viene la promesa que iba a sostener a Isaac de la hambruna. Si eres capaz de confiar en ella, será prosperado en medio de los problemas. Hashem es un Dios creador. No lo digo yo, está demostrado que Él es un eterno creador. Él creó todo. Y a veces se nos es imposible en la mente que Dios puede crear riñones, pulmones, páncreas, hígado nuevo. A veces no pensamos, se nos olvida que Hashem es el que nos prospera. Él es el que nos da la fuerza. Dice la Escritura que Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Y siempre hemos buscado en lugares erróneos. Tenemos un creador. Nos trajo a la tierra. Tenemos que depender de Él. Él es el GPS de nuestras vidas. Y multiplicaré tu descendencia, Génesis 26:4. Como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. El Eterno no menciona que la descendencia de Isaac iba a ser como la arena del mar o como el polvo de la tierra. Solo como las estrellas del cielo. Los descendientes celestiales de Abraham están conectados de una manera especial a su hijo. De la misma manera, los que están relacionados con el hijo de Elohim serán como las estrellas. Son los hijos celestiales de Abraham. 2 veces se repite la promesa de que su descendencia recibirá todas estas tierras. Por un lado, es una clara referencia a que los hijos celestiales de Abraham van a heredar la tierra de Israel y todas las tierras del mundo estarán bajo su dominio. Y eso está en Romanos 4:13, donde está escrito, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Por el otro lado, es una referencia al Mashiach, que será el gobernante de todas las tierras referidas en este texto, y además todas las demás tierras del mundo. Como dice Lucas capítulo 1, verso 32, con respecto al Mashiach. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Elohim le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Para colaborar esta profecía, Isaías 9:7 dice, el aumento de su soberanía y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Eterno de los ejércitos hará esto. ¿Y qué dice Daniel 7:14? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, las naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y además dice, y se bendecirán. Y se bendecirán. Aquí aparece la palabra hebrea Behit Barhu. Behit Barhu, que es diferente a Génesis 12:3. Según Rashi, significa que en toda la escritura es similar a un hombre que dice a su hijo que tu descendencia sea como la descendencia de Isaac. Todas las naciones, y aquí se usa la palabra Gojim, que son naciones, a diferencia de Génesis 12:3, donde dice Mispajot o familias. Una nación es mayor que una familia. Esto nos enseña que las promesas dadas a Isaac están tocando otras esferas que las que fueron dadas a Abraham. En estas dos promesas vemos una influencia en las dos instituciones más importantes
para la sociedad humana, la familia y la nación. Primero viene la familia y luego viene la nación. Si la familia no está bien, la nación no está bien. La familia es la institución que sostiene a las naciones. La desintegración familiar destruye las naciones. Entonces, Abraham dice, en la familia de la tierra, hablando Abraham, que las familias serán prósperas, serán bendecidas. Pero en Isaac dice las naciones, ya es todo. Es decir, el sustento de una sociedad es la familia. Y por eso todos los viernes nos reunimos las familias. Los Shabbat nos reunimos las familias. Y estudiamos juntos. Y damos gloria a Hashem. Dice Génesis 26:5, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces aquí podemos ver que Abraham había recibido leyes, mandamientos, estatutos, ordenanzas. Entonces a muchas personas le están enseñando cosas erróneas. Que la ley fue dada en el monte Sinaí, pero aquí podemos ver en Génesis 26:5 que Abraham tenía leyes. Tenía mandamientos, ordenanzas, estatutos. Yo creo que lo que necesitamos es estudiar un poco más. Abraham dice, obedeció mi voz. Es decir, Shama Abraham Bekoli. Shama Abraham Bekoli. Abraham escuchó mi voz. Y esto tiene que ver con la obediencia a la voz del Eterno en los momentos de prueba. También podemos destacar su obediencia a la voz del Espíritu del Eterno. En el caminar diario, en la relación íntima con Él, como está escrito en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Elohim, los tales son hijos de Elohim. Ahora, tú estás siendo guiado por el Espíritu Elohim, no para desechar las cosas que Dios te está dando. Tú estás siendo guiado por el Espíritu Elohim para obedecer lo que Hashem, el Eterno, te está dando. Número 2, guardar. Y guardó mi ordenanza. En hebreo es Vaismor Mishmarti. Literalmente, y guardó mi guardia. Escuchen para eso. Esto tiene que ver con decretos de prevención relacionados con las prohibiciones de la Torah, incluyendo las legislaciones rabínicas posteriores. Sin embargo, no todos los rabinos comparten esta última opinión. De esto aprendemos que Abraham tenía una actitud de vigilancia y cuidado en cuanto a las cosas del Eterno que había que guardar. Número 3, mandamientos. Mis mandamientos. Aquí se encuentra la palabra misbot, que normalmente incluye todos los mandamientos del Eterno. Sin embargo, Rashi da aquí un significado limitado, refiriéndose a las leyes de carácter social que son naturales para el ser humano, como el no robar y no derramar sangre. Las leyes de carácter social normalmente son llamadas mishpatim en la Torá. Estatutos. Mis estatutos, en hebreo, hukotai. Son aquellos mandamientos que no tienen aplicación lógica, contra los cuales se revela la inclinación al mal más que contra los otros mandamientos, por ejemplo, no comer cerdo, no vestir mezcla de lana y lino, etc. Hay mandamientos que el Eterno nos dio que no tienen lógica y que tenemos que obedecerlo. 5 leyes, mis leyes en hebreo, Behutorotai, de la palabra Torah, instrucción, enseñanza. Según Rashi se refiere tanto a la Torah que luego fue escrita en el Sinaí, como la Torah oral que también fue dada en el Sinaí. Estas 5 palabras corresponden a los 5 libros de Moshe. En Bereshit, la voz del Eterno habla con los hombres muchas veces. En Shemot se encuentran 2 eventos muy importantes que hay que guardar. Uno, Pesach, Éxodo 12:13, y Shabbat, Éxodo 31. En Vayikra son mencionados todos los mandamientos que fueron dados en el Sinaí, Levítico 27:34. En Bamidbar, el libro Número, se encuentran los huk por excelencia, como por ejemplo la vaca roja. La gente se pregunta, ¿y por qué hay que sacrificar una vaca roja? Hasta el sol de hoy mucha gente no sabe por qué hay que sacrificar una vaca roja. Eso aparece en el libro Número 19. Y en Devarim, Deuteronomio, hay una repetición y ampliación de la Torah, que es lo que se llama una segunda Torah, una segunda ley, que eso está en Deuteronomio 29:1.
Abraham es destacado por su obediencia a todo lo que el Eterno había establecido. Tanto los mandamientos que fueron transmitidos desde Adán, como los mandamientos que fueron dados a Noah, como los mandamientos que le fueron revelados proféticamente. En Génesis 38:8 vemos que en el tiempo de los patriarcas se practicaba el liberato, que sería uno de los mandamientos dados por escrito en Deuteronomio 25, versos 5 y 6. Otro ejemplo es cuando Yehudá, como juez, ordena que sea quemada Tamar por su relación fornicaria. Génesis 38:24. Según la tradición, ella fue la hija de un sacerdote. Este mandamiento luego se escribió en Levítico 21:9. También podemos mencionar el mandamiento del diezmo, que fue practicado tanto por Abraham como por Jacob. Génesis 14:20 y Génesis 28:22. Levítico 27:30 y 32 y otros. Y vemos por lo tanto que muchos de los mandamientos que luego fueron escritos estaban rigiendo la vida de los patriarcas y sus hijos, es decir, antes del monte Sinaí. Quiere decir que si existían mandamientos, existían preceptos, existían ordenanzas, antes de que fueran revelados el 7 Sivan de los 1448 en el Har Sinai, monte Sinaí. En Génesis 26:8, y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Y según el libro de Yashar, se trata de 3 meses. El hebreo dice Arhu lo Sham. Dice en el hebreo Arhu lo Sham. Hajin, que literalmente significa que los días se alargaron allí. No es la misma expresión que en el 21:34, Yamin Rabin. Y Abimelech dijo, Génesis 26:10, ¿qué es esto que nos ha hecho? ¿Por qué alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros? Hay 2 tipos de culpa, personal y colectiva. Cuando un individuo peca, es responsable de su propio pecado delante del Eterno. Ahora, los pecados de ese individuo también afectan el colectivo que pertenece, su familia, su ciudad, su congregación, su nación, etc. Si los líderes del colectivo no condenan el pecado del individuo, cuando es revelado, vendrá el juicio sobre todo el colectivo por ese pecado individual. Hay un ejemplo de esto en el caso de Aham, en Josué capítulo 6, verso 7 y 1 Corintios 5. Así que la culpa colectiva es producida por las culpas personales propiciadas de los individuos del colectivo que no son juzgadas y condenadas por el liderazgo del colectivo cuando son manifiestas. La culpa colectiva también es producida por los pecados cometidos por líderes que son representantes del colectivo o por todo el colectivo. Yo creo que eso va quedando claro. Mis amados hermanos, creo que va quedando claro la importancia del liderazgo de un gobierno en un país, del liderazgo en una sinagoga, en una congregación, del liderazgo en una familia, del liderazgo en una empresa, un negocio. Cada persona desata lo que tiene. Cada persona trae lo que tiene. Y eso que tú tienes, tú lo desatas sobre la gente. Génesis 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 medidas y el Eterno lo bendijo. Entonces aquí vemos la fe de Isaac. Hashem le había dicho que se quedara en la tierra y que le iba a bendecir. Esta promesa produjo tanta confianza en Isaac que a pesar de la sequía tomó la decisión de invertir en una siembra. Había calculado una cierta cantidad de cosecha, pero la producción fue 100 veces más. Y el Midrash y Rashi enseñan que Isaac había hecho un cálculo estimado para poder dar al diezmo. Isaac obedeció al Eterno a no ir a Egipto, a buscar bienestar. ¿Por qué aquí están yendo a China a buscar negocios? Cuando Hashem puede bendecir los Estados Unidos, que lo ha hecho. ¿Por qué los empresarios de aquí, los líderes de aquí, quieren ir a otros países cuando el Eterno lo puede hacer aquí? Cuando tú le das gloria y honra a Hashem, Hashem bendice la nación. Miren esta diferencia. El líder actual de Venezuela no ha
sabido dar gloria, kabod, honor al nombre de Hashem. Y siendo un país lleno de recursos, de petróleo, de gas, de recursos naturales ricos, es un país pobre. Donald Trump tomó el liderazgo de esta nación en 2016. Este país estaba realmente en una quiebra, oyéndose una quiebra financiera. Y Hashem prosperó a este país en estos últimos 4 años, convirtiéndose antes del virus en la economía más fuerte del mundo por encima de China. En solamente 4 años, el número de desempleados bajó drásticamente. Los empresarios subieron, las empresas regresaron a este país. Han sido súper prósperos. ¿Y quién ha hecho todo eso? El Eterno. ¿Se dan cuenta la diferencia entre un presidente y otro presidente? Hay presidentes que vienen a dar gloria a Hashem y a levantar la economía de un país. Tú no necesitas en tu país un político. Tú necesitas un hombre que tenga temor de Dios. Para gobernar y para regir una nación, tú no hace falta hablar bonito. A ti no te hace falta ser un político de hablar bonito y envolver con tus encantos a las multitudes. Tú lo que tienes que es buscar agradar al Eterno y verás como la nación tuya será próspera. ¿Y por qué nuestras naciones todo es un desorden? ¿Por qué nuestras naciones hay miseria, hay caos y sobre todo hay mentira y engaño? Gobiernan las naciones con mentira, con puro engaño, manejando las mentalidades con un espíritu de manipulación. Que a la gente no le gusta que le digan las 3 verdades, que hace falta que se lo digan en su rostro. A la gente lo que más le importa es que suelte un espíritu de encantamiento, que los manipulen, le den las cosas bonitas, aunque por atrás desbaraten y destrocen la economía, las leyes sociales. ¿Te das cuenta en qué nivel hemos caído como humanidad, como ciudad, como sociedad? Hashem le dijo a Isaac, no descienda a Egipto. No descienda a Egipto. Y cuando dice la Biblia, la Torah, no desciende a Egipto, las interpretaciones aquí son muchísimas. Porque no solamente está hablando de un Egipto físico. Egipto representa la idolatría. Representa la opresión, la estrechez, la limitación, la esclavitud, la pobreza, la miseria, el trabajo forzado. Y cuando la gente dice, no desciende a Egipto, no bajes de nivel por buscar prosperidad. Mantente aquí, yo te prosperaré. No importa en qué tierra tú te encuentras, Hashem en el desierto prosperó a Israel. Y a veces la gente está asociada a que la prosperidad tiene que ser con oro y plata. Pero Hashem vistió al pueblo de Israel en medio del desierto de sabiduría, conocimiento y entendimiento, haciendo un tabernáculo lindo, trayendo la presencia, dándole una columna de nube, una columna de fuego constante, dándole agua, dándole maná. La ropa no se envejecía. ¿A quién tú quieres creerle? ¿Tú sigues creyendo en los medios de desinformación que existen hoy? La mayoría de los canales de televisión, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los canales de televisión están mintiendo, están dando una noticia errada, están siendo comprados, son corruptos, se vendieron por el dinero. Ya es difícil encontrar canales de televisión que hablen la verdad. Están comprados, están sometidos los gobiernos. Le han quitado la libre expresión. Pocos son los locutores que pueden expresarse en radio y televisión libremente y expresar sus deseos. Sus contratos los limitan a que puedan hablar o expresar lo que sienten. La mayoría de los locutores y presentadores de televisión están limitados a un contrato en el cual no pueden expresar su propia opinión. Ellos tienen que seguir un guión y tienen que hablar lo que dicen los productores, los directores. Eso es ser pobre. Aunque ganes $1 millón al año, eres pobre porque compraron tu conciencia, compraron tus valores, los benditos, tus valores espirituales.
Los vendiste por un plato de lenteja. Y no solamente eso, sino que la falsa noticia ahoga el entendimiento de las naciones. La falsa noticia ha hecho que muchas personas padezcan de depresión. Hay mucha gente en situaciones por la cantidad de la manipulación de las noticias falsas. Aquí, y voy terminando con esto. Yeshua dijo, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre, hijos o tierra por causa de mí y por causa de la mesorá del evangelio, que no reciba 100 veces más que en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres y hijos y tierra junto con las persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Así que el maestro dijo que se recibe esta recompensa junto con persecuciones. Y esto fue precisamente lo que pasó con nuestro padre Isaac. En Génesis 26:15, y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Todo lo que Abraham había hecho, los filisteos cerraron estas empresas, cerraron estos negocios, cerraron esos pozos. Pozo en el desierto es agua, es vida. Un pozo es una fuente de vida y representa la fuente de vida espiritual. ¿Te das cuenta? Mira la diferencia entre empresarios y gente ignorante. Abraham era un hombre con temor a Hashem. Tenía mente de todo. Era un sacerdote. Era un siervo del Eterno. Era un amigo del Eterno. Era un hijo del Eterno. Era un empresario. Cavó pozos. ¿Y qué hacían los filisteos? Cerrar los pozos. Echarle tierra. Cerrarlo. ¿Por qué? Porque tú no aprovechas lo que otro ya hizo para sacarle prosperidad a eso, partida, para sacarle provecho. ¿Por qué tú tienes que cerrar algo? Cuando los partidos, los gobiernos comunistas llegan a un país, ¿qué hacen? Cerrar los pozos. ¿Qué son los pozos? Cerrar las empresas que dan trabajo a los seres humanos, que son los que le dan vida a la economía. Eso es lo que hacían los filisteos. Son aquella gente que vienen a tratar de cerrar, echarle tierra, aquello que tus padres, aquello que tú con esfuerzo has tratado de levantar. Como decía, un pozo es una fuente de vida y representa la fuente de la vida espiritual. Los enemigos sabían que la fuente natural para la prosperidad de Isaac eran los pozos y por eso los cegaron de tierra. El enemigo siempre intentará cerrar el pozo entre nosotros y la fuente de vida espiritual que es el Eterno nos ha dado. Hashem mismo es nuestra fuente de vida y nuestra relación con Él se desarrolla principalmente mediante la oración, especialmente la oración en el Espíritu y el estudio de la Torá. Y estas dos áreas son el ataque principal del enemigo de nuestras almas. Somos rápidos para muchas cosas, pero para estudiar Torah y para orar nos cuesta. ¿Por qué? El Salmo 36:9 dice, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz veremos la luz. Es decir, desde tu luz yo veré la luz, no de mi luz. Desde tu luz veremos la luz. Nosotros la luz que tenemos, Hashem nos la da. ¿Usted cree que el sol puede decir que él ilumina, que él da luz, energía? El sol recibe la energía de Hashem y la luna recibe la energía del sol. Nosotros, los padres, recibimos la luz y la energía de Hashem y nuestros hijos reciben la energía de nosotros. Por eso, dependiendo cómo los padres recibamos o actuemos, así actúan nuestros hijos. Por eso tú ves que un padre es alcohólico, el hijo es alcohólico. Un padre es ladrón, el hijo es ladrón. Un padre es mentiroso, el hijo es mentiroso. No siempre es así, pero casi el patrón, el comportamiento es parecido. Un padre es justo, honrado, su hijo es justo, honrado. Un padre trabaja, no miente, su hijo lo sigue.
Por eso ustedes pueden ver, oye, tu hijo igualito a tú, qué respetuoso es, qué calladito es. Porque eso es lo que el Padre, la luz que está transmitiendo el Padre a sus hijos. Nosotros recibimos a Hashem, la luz, la sabiduría y el conocimiento. Y nuestros hijos la reciben de nosotros. Dice el libro de Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas. Cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces, hoy, ¿qué estamos viviendo nosotros? ¿Qué estamos recibiendo nosotros? Estamos viviendo en un momento muy, pero muy delicado. Y nosotros debemos seguir orando. Porque un manto se ciñe sobre las naciones. Desde que empezó el virus, empezó un engaño, empezó una manipulación, lamentablemente. Y hasta el día de hoy, mucha gente no sabe cómo tratar esta situación. No saben cómo interpretar correctamente esta situación. Mucha gente tiene muchas preguntas con respecto a eso. Mucha gente hoy han creído, a pesar de las grandes evidencias de fraude que existen, en las elecciones de este año, mucha gente han creído que el demócrata ha sido elegido por un pueblo cuando hay evidencias, demasiadas evidencias, de que el gobierno Donald Trump y Mike Pence ganaron legítimamente estas elecciones. Ahora, mire esto, si un presidente entra con engaño a dirigir una nación, preparémonos. Si un hombre usurpa un poder a través del engaño, la mentira, la falsedad, el fraude, preparémonos, porque eso va a caer, se va a cernir sobre las naciones. Eso va a caer sobre Estados Unidos y muchas personas. Porque no es un gobierno legítimo el que va a regir, el que va a gobernar. Sino es un gobierno de fraudulencia, de mentira, de engaño. Que quiere establecer la muerte en los niños. Es decir, que las madres pueden abortar o matar a su propio hijo hasta 9 meses. Es un desastre. Es un desastre. Entonces, nosotros como creyentes, los justos, tenemos que orar y seguir empujando hasta que no nos quede más fuerza. Porque la voluntad de Hashem sea establecida en las naciones y en esta nación. La Torá del sabio es fuente de vida, dice el libro Proverbios 13:14. La Torá del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Juan 4:14. Así que el agua que da el Mesías es su Torá. El agua que da el Mesías es su Torá. La Torá no puede estar abolida. La fuente que brota para vida eterna es el Espíritu del Mashiach, que entra a morar en todos aquellos que reciben sus palabras de vida. Bueno, hasta aquí los voy a dejar, mis hermanos. Creo que he estado compartiendo con ustedes por unos cuantos minutos, un poquito, una reflexión de esta parashá de la Torá. Toldot, que son generaciones. Espero que todas las generaciones vuestras, vuestros hijos, vuestros nietos, los hijos de vuestros hijos, sean guardados, protegidos de todo mal, sean prosperados, que todos alcancemos misericordia de Hashem. Agradezco a Hashem, al Eterno, por estas palabras que pone en mi boca. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, la puede hacer. Si alguien quiere hacer una pregunta con respecto a lo que sea, lo puede hacer.
Baruch Hashem. Los quiero, los amo, los bendigo. Shabbat Tov, cada uno tenga una feliz semana. Hashem nos conceda la bendición de poder llegar al Shabbat, que viene con salud todos. Con salud y no con enfermedad. Estando arriba y no abajo. Prestando y sin pedir necesidad de pedir prestado. Buscando a tus enemigos y no hallándolos, porque el santo Hashem, el Sebaot, Dios de los ejércitos, aleje nuestros enemigos, nos dé fuerza, gracia para seguir adelante. Los quiero mucho. Manténganse orando por nosotros también, lo agradecemos. Y nosotros estaremos orando por ustedes. Shabbat Tov, Shalom. Gracias por estar conectados con nosotros. Y los que compartieron la enseñanza, muchas gracias también. Bendiciones a todos. Shalom. Gracias.